Estamos en el Museo de las Plantas Sagradas, Mágicas y Medicinales aquí en el Cusco. El hombre que lo ha creado, lo ha concebido y sobre todo lo ha soñado se llama Alejandro Camino y es un viejo amigo de la universidad. Ha estado en muchas partes del mundo. Él ha estado, por ejemplo, como cónsul honorario del Perú en Katmandú, capital de Nepal, y yo les aseguro que lo que van a ver los va a sorprender. El patrimonio de conocimientos que hay en este museo es absolutamente extraordinario. Alejandro, ¿cómo te va? Bueno, mucho gusto y gracias por la visita. ¿Cuántos conocimientos existen en este país de plantas sagradas, mágicas y medicinales? Desgraciadamente el conocimiento en su mayor parte no está en las universidades, está en el campo. La gente del campo es la que conoce el uso de las plantas, la gente en la Amazonía, en la sierra, se ha perdido mucho en la costa. Pero tenemos fácilmente, el otro día había la referencia, más de 10.000 plantas medicinales a nivel nacional, más de 4.000 en la Amazonía, otras 2.000 en los Andes, y muchas no estudiadas, ¿no? Bueno, también hay una parte que son estudiadas, desgraciadamente muchas por extranjeros, ¿eh? Muy poco inversión peruana en la investigación de las propiedades de su flora medicinal. Vamos a mencionar algunos ejemplos. La sala en la que estamos es la sala de las plantas andinas y tiene el término neutracéutico porque son al mismo tiempo de alimentación y de curación. Sí, muchas plantas tienen propiedades medicinales, por decir el oyuco, la papa, la quinoa. La quinoa, por ejemplo, es una planta que tiene una serie de propiedades para problemas de salud en la mujer, ¿no? Y así, aparte de ellas, hay otras plantas que son estrictamente medicinales y que la gente recoge generalmente en los cerros. No se cultivan, lo cual es un riesgo, porque también está creciendo un mercado para plantas medicinales y si son silvestres se pueden agotar, hay que empezar a cultivarlas, ¿no? Antes que se las cultiven en otra parte del mundo, ¿no? Hay una planta en el escudo peruano, que es el famoso árbol de la quina. Que salvó al mundo, ¿no? Si no fuera por la quinina, que viene el árbol de la quina, los europeos morían como ratas antes por el problema de la malaria y después cuando intentaron colonizar África y Asia les pasó lo mismo. La quinina fue la que les permitió vivir en el trópico, ¿no? ¿La quinina hoy, obtenida vegetalmente, ha caído en desuso? Bueno, tiene una larga historia. Fue la principal riqueza del Perú de los últimos 60, 80 años de la colonia, desde que se descubren sus propiedades, hasta los inicios de la independencia. Después de la independencia, que antes estaba monopolizado por la corona española, llevan las semillas al sudeste de Asia, a Indonesia, a Tailandia, le empiezan a sembrar y el Perú perdió el monopolio de la quinina que venía del árbol de la quina del Perú, ¿no? Y tiene una larga historia porque, bueno, se convirtió en un gran negocio, pero ya con la producción sistemática que se hizo en otras partes, los precios cayeron y dejó de tener interés hasta la Segunda Guerra Mundial, en que los japoneses tomaron control de muchos de estos países donde se sembraba la quina y de pronto los ejércitos europeos americanos se vieron en problema. Ahí promovieron nuevamente el cultivo, que nunca se había hecho la quinina en el Perú, pero a pocos años se descubre la quinina, un médico americano desarrolla la quinina sintética. Con la quinina sintética se perdió el interés por el árbol de la quina, pero en los últimos años han aparecido formas de malaria resistentes a la quinina sintética y el potencial del árbol de la quina vuelve a presentarse, ¿no? Vámonos a la costa norte del Perú, a una zona más desértica, y hay el famoso San Pedro. Toda esta tradición del curanderismo norteño, que antes se extendía por toda la región andina, en épocas prehispánicas, está todavía muy afianzado en el norte, está resurgiendo en el norte de Argentina, según información que tengo. Y es una tradición de curanderismo que se basa en un cactus alucinogénico que es el San Pedro, la guachuma, ¿no? Y esta básicamente es lo que ellos llaman una planta maestra, porque sirve para hacer el diagnóstico. Una vez que se hace el diagnóstico, ellos usan una infinidad de otras plantas para curar a la gente. Es ritual y también hay mucho, hoy día, mucha desarrollo de un curanderismo ya no muy legítimo, también con el San Pedro. Entonces, en fin. Hay piratería para todo, pues, en el Perú, ¿no? Sí, pues, desgraciadamente, no solamente nos piratean las plantas, los que las usan mal, sino también, hoy día hay una tendencia en laboratorios internacionales a desarrollar nuevos medicamentos con nuestras plantas y patentarlos, ¿no? Lo cual es un serio problema. La mesa de un curandero norteño. Bueno, la mesa tiene un sinnúmero de objetos simbólicos y medicinales.
muchos elementos cristianos. Ustedes van a ver en la mesa pues ahí a una serie de santos. Al mismo tiempo van a ver varas de chonta que vienen de la selva con serpientes y seres míticos, piedras consideradas que tienen poder como el cuarzo, semillas de plantas, por ahí la pata de un venado porque tiene un significado simbólico también. En fin, no es una mesa en donde el vegetalista, el que trabaja con San Pedro, va recolectando durante su vida estos objetos que él considera que son objetos de poder, ¿no? De acuerdo. Así es. Rapé americano o peruano o andino. Bueno, el tabaco, que fue una planta medicinal desde Canadá hasta Tierra del Fuego, entró a Europa como una planta medicinal. Bueno, al principio hubo resistencia porque cuando lo vio el grupo de Cristóbal Colón ahí en la Hispaniola, eran, ¿no?, unos fumadores. Fumaban tabaco en rituales los indígenas taínos. Los taínos. Así es, y inmediatamente el padre Pané, creo que era el que acompañaba a Colón, dijo que solo el demonio echaba humo por la nariz. Claro. Con lo cual pues el tabaco quedó prohibido. Pero no le faltaba razón, porque ahora han demonizado al tabaco. Bueno, lo que pasa es que el tabaco fue una planta medicinal, y no solo en el mundo indígena, sino entró a Europa como planta medicinal. Desde lavativas hasta brebajes hechos en tabacos que se usaban en Alemania, Italia, Francia, Inglaterra especialmente. Y el problema ya del tabaquismo, del fumado así comercial, compulsivo, es un problema que empieza en el siglo XIX y que hoy día es el origen de 1000 problemas de salud, ¿no? Empezando por el cáncer. Si hablamos de plantas, hay que ir a la selva, por supuesto, y ahí está la planta sagrada por antonomasia, la base de toda una cultura, la madre ayahuasca. La ayahuasca, conocida también como yagé por los colombianos, usada en toda la Amazonía, pues es una planta, como le llaman los indígenas, maestro, es un curandero vegetalista, le llama planta maestro, y es una planta que se considera que es un regalo de Cristo, ¿no? Porque también está muy vinculado a conceptos cristianos, ¿no? Y bueno, es una planta que lo que hace es enseñar, es una planta que enseña al curandero y enseña al enfermo cuál es su problema y cómo lo puede superar, ¿no? Le llama la purga en la selva a la ayahuasca, porque limpia el cuerpo, limpia el alma y te deja pues como pasado por el cielo para empezar de nuevo, ¿no? Antes venerada por el Papa, hoy demonizada. Sin ella no existiría una de las transnacionales más importantes del planeta, la Coca-Cola. Estamos hablando, por supuesto, de la coca. Sí, pues la coca tiene una tradición andina hoy en día, pero cuando llega Colón al Caribe se mascaba la coca bajo el nombre de ayo, como todavía se le conoce en el norte de Venezuela, ¿no? Y bueno, la coca fue una planta que provocó mucha preocupación en el europeo cuando llega por su significado religioso, ¿no? Y la coca tiene muchas funciones, planta que usada para fines de salud, para adivinar, para meditar, para hacer trueque. Cuando tú no produces los productos de las zonas bajas, puedes hacer tu trueque con coca y conseguir los alimentos que no consigues. Y demonizada a raíz del problema del aislamiento y abuso de uno de sus alcaloides, la cocaína, porque la coca tiene 16 alcaloides, ¿no? Que habría que estudiarlos también, porque son muy interesantes, ¿no? Pero en fin, la cocaína que fue muy promovida por la medicina europea, Freud, uno de sus grandes promotores, ¿no? Terminó pues siendo una sustancia de abuso y generando problemas, ¿no? Pero hubo un uso industrial, el desarrollo de los vinos de coca, que empieza en Francia con mucho éxito, se hicieron famosísimos, se empezaron a copiar los americanos. Y uno de los grandes productores del vino de coca, Pemberton, era un farmacéutico que había peleado en la Guerra Civil de Estados Unidos y había adquirido la adicción a la morfina, porque muchos excombatientes tenían un problema de que se había usado morfina como anestésico por primera vez en la historia del mundo y habían desarrollado adicción a la morfina. Médicos, combatientes y monjitas, porque las monjitas eran las enfermeras de la época, ¿no? Luego. ¿Verdad o mentira que los colores de la Coca-Cola son los colores de la bandera peruana? ¿Por qué? Porque la planta venía del Perú. Bueno, la historia es muy interesante. La Coca-Cola se vendía originalmente como un jarabe tónico, energizante, y posteriormente la empresa decide embotellarla y cuenta, esto está escrito en la bibliografía de la historia de la Coca-Cola, que fue el contador de la empresa Samuelson, a quien le encargaron, porque era buen dibujante, que diseñe la botella, buscó en la enciclopedia británica, vio la semilla de la coca, que es una semilla, si ustedes la ven, igualita a la botella de Coca-Cola, con sus rayitas, su cinturita,
y así sale la botella de Coca-Cola. Esto lo dice el don Fernando Cabies, es uno de los padres de estos temas, que el rojo y blanco también salió de la bandera peruana, que era el exótico país del cual venía esta planta maravillosa, ¿no? Finalmente, todo esto tiene un contenido estético formidable, es decir, esto es además un manifiesto de arte. En cada una de las salas hay una decoración adecuada a la planta de la que se trata, etcétera. Sí, bueno, ha sido hecho con mucho cariño, ¿no? Con mucho gusto por estar en el Cusco. El Cusco es parte de la inspiración de este museo. Y bueno, creo que se ha hecho ha sido un trabajo de grupo, donde han colaborado gente que ha venido de diferentes partes del país, ¿no?